Días, muy buenos días a todos los asistentes a esta charla. Me gustaría rápidamente hacer un sondeo para verificar si están viendo mi pantalla y si me están escuchando bien. En el software aparece a la mano en el lado derecho donde están los asistentes unas filas y en esas filas aparece una manito. Si le dan clic sobre la mano para saber si están, digamos, escuchándome y si están viendo la presentación. Camilo, muchísimas gracias. Sí, César Figueroa, perfecto. César Leonardo, perfecto. Creo que no hay ningún problema y todos están viendo mi pantalla. De igual forma, en la parte final hay una pestaña de preguntas. En preguntas van ustedes escribiendo sus dudas mientras yo voy dando la charla y al final vamos a hacer un repaso completo de todas las preguntas que aparecen ahí, comentarios, para poderles darle solución. ¿Les parece? Con eso le damos continuidad rápida a la presentación como tal, a la charla del día de hoy y a lo último, todas las dudas las trataremos de resolver lo más rápido posible. Entonces, bueno, siendo las 9:02 hora Colombia, damos comienzo a la capacitación. Muchísimas gracias a todos por asistir. Me presento, mi nombre es Oscar Cañón, yo soy ingeniero, aquí hay una pregunta, ok, todo bien. Soy ingeniero en mecatrónica de la Universidad Militar con una especialización en medición dinámica de hidrocarburos y otra especialización en gerencia de mercadeo. Bueno, vamos aquí, perfecto. Llevo 13 años trabajando en Festo Colombia, como Product Manager o especialista de la línea de producto de todo lo que tiene que ver con valvulería para Colombia, Perú y Chile. Y pues bien, entonces, ¿cuál es el orden del día de hoy? Primero les mostraré muy rápidamente qué es para Festo la industria de procesos, cuál es el portafolio de productos de la industria de procesos que nosotros tenemos, pero algo muy rápido, solamente un slide. De ahí empezamos ya en tema concreto a hablar sobre la parte de valvulería. Hablaremos un poco primero de lo que es el golpe de ariete, después de la cavitación, para entrar un poco más a fondo de lo que son los sistemas de control con PID. Después hablaremos de qué es lo que los dos tipos de válvulas de control que hay, entonces lineales, isoporcentuales, y así poco a poco nos vamos profundizando en el tema hasta llegar a la parte de la válvula de control y cómo se selecciona. De ahí terminamos después mostrando rápidamente qué tipo de válvulas de control Festo ofrece, digamos las diferencias y en dónde se podría aplicar o no, y con eso terminamos como tal la presentación. Es una charla de 1 hora, realmente no entramos a unos temas muy profundos, pero la idea es que se lleven, digamos, unos conceptos claros que más adelante a ustedes les puede ayudar. Y como siempre les digo, casi en todas las capacitaciones que yo doy, mi principal objetivo es realmente que ustedes se lleven algo técnico, algo de conceptos, más no referencias y códigos, porque pues, la verdad ahí no tiene mucho sentido. Entonces, pues bien, damos comienzo entonces a la capacitación. Cuando normalmente Festo lo relacionan es sobre la parte de sobre todo este tipo de elementos que ustedes ven ahorita en la diapositiva, que son cuáles, por ejemplo, generadores de vacío, pinzas electromecánicas para sujetar piezas, lo que son cilindros neumáticos, ya sean con eje o sin eje, también se tiene lo que son ejes electromecánicos en los cuales se les puede acoplar motores paso a paso o servomotores, válvulas solenoides, terminales de válvulas, que no es más que un PLC donde viene incluido la parte de la neumática. También controladores o PLCs individuales, pantallas, cámaras de visión, todo lo que son sensores inductivos, ópticos, magnéticos, para barreras, etcétera. Y instrumentación, pero instrumentación realmente más enfocada a la parte de neumática, como cuál, sensores de caudal, sensores de presión, de la línea de aire. Y lo convencional, que es todo lo que es tratamiento de aire, todo lo que son los conectores, mangueras, etcétera. Esta línea de producto es la que normalmente la gente relaciona con Festo, principalmente la parte neumática.
Pero Festo divide todos los tipos de industria en dos líneas grandes, en todo lo que es factory y todo lo que es process. Como para que nos demos una idea, imagínense ustedes la elaboración de una cerveza. Nosotros tenemos dos etapas en la elaboración de una cerveza. Tenemos normalmente todo lo que es tenemos agua, tenemos lúpulo, cebada, lo llevamos a unos tanques, hacemos una cocción, control de temperatura, control de nivel, etcétera, hasta tener el producto final que es la cerveza. A todo eso nosotros le decimos process. Mientras que todo lo que es factory, que son toda esta línea de productos, donde Festo normalmente lo reconocen, es toda la parte de la maquinaria. Entonces, yo ya tengo la cerveza, pero la necesito tapar, la necesito poner las etiquetas, necesito paletizarlo, etcétera. Entonces, Festo es muy conocido en todo lo que es la industria de factory, más no en la industria de process. Por ejemplo, segmentos petroquímicos, químicos, normalmente no conocen a Festo como uno de los principales proveedores porque siempre lo relacionan más a elementos pie de máquina. Pues bien, en todos los productos de Process también tenemos una gran variedad de equipos, donde hay diferentes tipos de válvulas, diferentes tipos de actuadores, cajas de sensores, solenoides especiales, por ejemplo, para zonas SEAL, Explosion Proof, etcétera. Están los mismos terminales de válvulas que les mencioné anteriormente, pero en este caso visto desde el punto de vista de Process, en donde yo necesito otro tipo de señales. Por ejemplo, necesito entradas directas intrínsecamente seguras para sensores que están en zona Explosion Proof y poder evitar las barreras. Eso Festo lo tiene, por ejemplo. Todo lo que es la comunicación hard, o actualmente ahorita se está manejando mucho lo que es IO-Link. Entonces, todo ese tipo de cosas es el mismo equipo, el mismo terminal, pero enfocado desde el punto de vista de proceso. Se me había olvidado también, por ejemplo, sistemas de reemplazo en caliente o sistemas hot swap para sacar las solenoides en caliente en un proceso. Todo eso normalmente se contempla mucho más es en la industria de process que en la industria de factory, o sea, sobre la maquinaria. Los mismos controladores vistos desde otro punto de vista, las pantallas, etcétera, y lo que se maneja de neumática convencional, que eso es transversal tanto para process como factory. Pues bien, para esta capacitación, lo primero que tenemos es que entender en el mundo de las válvulas cómo se dividen o cómo las podemos empezar a seleccionar, a ubicar. Entonces, nosotros las podemos clasificar dependiendo del tipo de interfaz o del tipo de actuador que tengan. Entonces, yo puedo tener actuadores manuales, actuadores hidráulicos, neumáticos, eléctricos, pero hay dos tipos de actuadores eléctricos o de actuación eléctrica, los que requieren válvulas con motor eléctrico para hacer la conmutación o las que requieren una solenoide para que por un principio de diferencial de presión interno la válvula comience. Normalmente son las solenoides. Y también si yo la quiero para control proporcional. Por último, puedo seleccionar las válvulas o puedo dividir las válvulas en válvulas que sean de funcionamiento on-off o válvulas proporcionales. Pero para efectos prácticos en esta capacitación, lo que me interesa más es que veamos el mundo de las válvulas dependiendo de su construcción, de cómo operan. Entonces existen lo que son las válvulas rotativas. Dentro de las válvulas rotativas encontramos, por ejemplo, las válvulas mariposa con todo el mundo de válvulas de mariposa que hay, válvulas de mariposa de doble excentricidad, de triple excentricidad que se utilizan, por ejemplo, en la refinación de azúcar, válvulas de bola. En las válvulas de bola también se maneja un sinónimo de válvulas, que sí válvulas flotantes, que válvulas tipo trunnion, que normalmente se utilizan para petroquímica también. Y se tienen dentro de las válvulas rotativas las válvulas tipo plug. Las válvulas tipo plug o tipo macho es realmente una válvula muy parecida a las válvulas de esfera, pero en vez de tener una esfera, tengo un cilindro de operación de apertura y cierre. Ese cilindro lo que hacía es que la válvula fuera muy resistente a la abrasión. Entonces, este tipo de válvulas funcionan muy bien con sustancias abrasivas. Actualmente aún se siguen vendiendo. Normalmente, digamos, la marca más conocida en estas válvulas es Tuflin, que es del grupo Somox y maneja internamente todo un recubrimiento en PFA y el tapón en teflón para manejar químicos, por ejemplo. Entonces, ese es el mundo de las válvulas rotativas y de ahí obviamente todas sus subdivisiones. Dentro de las válvulas lineales, tenemos tres tipos principalmente. Están las válvulas de globo. Dentro del mundo de las válvulas de globo están las válvulas de asiento inclinado. ¿Sí? Hacen parte de la misma familia. Como dato curioso, las válvulas de globo se conocen como válvulas de globo porque hace mucho tiempo, cuando existían este tipo de válvulas y se ponían en la tubería, los fabricantes hacían un cuerpo totalmente redondo. Entonces la gente empezó a nombrarlas que parecían un globo dentro de la tubería. Por eso es que se llaman válvulas de globo. Pero no tiene nada que ver con
con la fabricación como tal interna de la válvula. Internamente es un tapón que hace la operación. Y por eso las válvulas de asiento inclinado también están metidas dentro de ese mundo de las válvulas de globo. Están las válvulas de diafragma. Dentro de las válvulas de diafragma se dividen realmente en tres tipos. Están lo que son las válvulas tipo pinch, que pueden ser de accionamiento netamente neumático o de accionamiento por un actuador externo para aplastar. Normalmente se utilizan para minería y se utilizan porque son muy resistentes a los fluidos abrasivos, todo lo que es slurry. También se maneja lo que son las válvulas de membrana de accionamiento neumático. Estas por lo general se utilizan más en la industria de alimentos o farmacéutica. Son de diseño limpio, son válvulas que son de conmutaciones de alta conmutación, tiempo de vida bastante largo y también puede manejar químicos bastante bien. Y están lo que son las válvulas solenoides, que son las de accionamiento directo, las que vienen con una bobina y por un principio de diferencial de presión hacen la apertura y cierre, que pues, por lo general lo vemos más en pie de máquina porque son de diámetros pequeños. Ese es el mundo de las válvulas de diafragma. Y por último están lo que son el mundo de las válvulas de compuerta. Dentro de las válvulas de compuerta realmente se dividen en dos tipos principales, lo que son válvulas de cuchilla. La válvula de cuchilla la identificamos porque es bastante delgada y lo que la compuerta hace es, cuando cierra, corta todo aquello fluido que vaya por ahí. Ideal para manejo de productos que sean pastosos, por ejemplo en pulpa de papel es una de las válvulas que más se usan. También, por ejemplo, en las plantas de sacrificio animal o en las plantas de tratamiento de agua residual se utiliza mucho ese tipo de válvula porque tiende a no trabarse y a romper todo el tipo de fluidos que están pasando por ahí para hacer un corte y para hacer una hermeticidad. Y por otro lado están las válvulas de compuerta. Las válvulas de compuerta son esta azul que ven ustedes abajo. Normalmente también su principio de funcionamiento es una compuerta que hace el cierre. Se tienen dos tipos de válvulas de compuerta, unas que vienen con sello en el elastómero, que normalmente se utilizan en la industria de tratamiento de agua, y unas que son de compuerta metálica, que a veces las encontramos en vapor, en las calderas, y que pues tienen como algo característico es que se tienen que operar continuamente, porque de lo contrario su compuerta se solda o se sella sobre la válvula si yo no la opero continuamente de apertura y cierre. Son estas válvulas de compuerta difíciles de automatizar porque se requiere una fuerza muy alta para poder aplastar o para poder cerrar la compuerta metálica o aplastarla del elastómero sobre el cuerpo de la válvula y hacer hermeticidad. Por eso es que se han venido dejando, digamos, a un lado en la parte de automatización y se utiliza mucho más la válvula de cuchilla automatizada. Entonces, en términos generales, este es el mundo de las válvulas, ¿sí? Como las principales familias por tipo de construcción. Ahora bien, Festo en ese mundo de las válvulas, ¿realmente qué ofrece? Entonces, también una descripción muy rápida antes de entrar a la parte teórica de las válvulas de control. ¿Qué se tiene? Entonces, se tienen, si lo vemos desde la misma clasificación entre válvulas actuadas y válvulas de accionamiento directo, dentro de las válvulas actuadas, Festo ofrece lo que son válvulas de cuchilla. Aquí abajo ustedes encontrarán la referencia por si de pronto alguien está interesado más adelante en información, dice, sobre esta válvula y pueden copiar el nombre. Entonces se tiene lo que son válvulas de cuchilla, válvulas de mariposa con sellos blandos, EPDM, pitón, silicona, aprobadas por la FDA los sellos, dependiendo de la aplicación. Válvulas de mariposa en PVC, con discos ya sea PVC-U o PVC-C o polipropileno, dependiendo de los materiales. Válvulas de mariposa con sellos en teflón y disco recubierto en PFA, también para manejo de químicos. Esto es mucho más para la industria, ya sea de minería, por lo general se utilizan, o en la parte farmacéutica, cuando manejo vapor higiénico limpio en contacto del alimento, también se pueden usar este tipo de válvulas. Dentro del mundo de las válvulas de bola, Festo ofrece válvulas de bola bridadas ANSI 150, como para el manejo de vapor, son FireSafe, API 607, o sea, son válvulas que si hay un incendio en planta se bloquean y no permiten fuga dentro de su proceso. Válvulas de bola roscadas de 3 cuerpos, o las convencionales que a veces les dicen válvulas de bola de 4 tornillos, porque tienen 4 tirantes que soportan los 3 cuerpos de la válvula. En estas también roscadas las manejamos. Válvulas de bola, también 3 cuerpos, pero conexión CLAM y conexión sanitaria. Diseño 3A, o sea, diseño limpio como para la industria de alimentos y con sellos aprobados de la FDA, como para fluidos alimenticios tales como embutidos de carne, todo lo que sean en farmacéutica, por ejemplo, pasta dental, champú, o
productos en la parte química donde se manejen productos que se empasten, como la pintura. Entonces, la pintura en una válvula de bola convencional se empieza a acumular entre el cuerpo de la válvula y la esfera y se seca. Cuando yo abro la válvula, rompe los sellos. Este tipo de válvula tiene un sello especial que cubre toda la esfera, la cual evita ese tipo de daños y por eso no deja o no permite que haya producto acumulado ahí. Entonces, también para la industria química, en ese tipo de productos que se sequen. Válvulas de bola en PVC. En estas ya pueden ser bridadas para soldar o roscadas. Y válvulas de bola en latón. En estas válvulas de bola en latón, como para uso vario o agua general, de un muy buen precio y digamos para aplicaciones más elementales, más simples. Dentro de las válvulas de accionamiento directo, Festo tiene lo que son válvulas de membrana para los filtros de manga y los diferentes tipos de válvulas de membrana ya para otro tipo de fluidos, por ejemplo, aceite, agua, fluidos de viscosidades muy bajas, pero de accionamiento forzado, pilotado, directo, o hasta unas válvulas que sirven para los termoformados de las botellas pellet, que se maneja a presiones altas a 40 bar, también está dentro de estas válvulas. Dentro de las válvulas de asiento, que dijimos que hacían parte de las válvulas de globo, manejamos dos líneas, válvulas de asiento inclinado estándar y la válvula de asiento inclinado, una especial, que viene con también diseño limpio interior, viene con conexión clamp y viene con una capacidad de CV, vamos a ver qué CV más adelante, pero una capacidad de flujo, una capacidad de CV mucho más alta que la convencional, que es más para uso de vapor. Y por último, dentro del mundo de las válvulas pinch también manejamos una que es una válvula de accionamiento netamente neumático, de diámetros pequeños, ideal para sistemas de dosificación. Digamos, este es el mundo de las válvulas que Festo ofrece actualmente, obviamente con sus divisiones. Y ya como accesorios están diferentes tipos de cajas de sensores dependiendo de lo que se quiera automatizar o las señales que yo requiera tener de la válvula. Diferentes tipos de válvulas solenoides Namur también dependiendo de la zona. Si tengo lluvia ácida, digamos, en mi zona, por ejemplo, en la minería sucede mucho eso. O si de pronto es una aplicación estándar para bajo techo en la industria de alimentos. O si yo tengo una zona clasificada ATEX o SIL, en la industria química o petroquímica de refinería o una planta de energía nuclear, etcétera. Están los terminales de válvulas que, como les comenté, digamos, pueden tener señales extrínsecamente seguras de entrada sin necesidad de pasar por barreras explosion proof, que eso en últimas ahorran muchísimo en la parte de inversión inicial de los proyectos. Actuadores, tanto actuadores piñón cremallera como yugo escocés, realmente Festo fabrica los dos tipos de actuadores. El negocio principal de Festo en este tipo de industria es la venta de los actuadores a varios fabricantes de válvulas del mundo. O sea, muchas veces, hasta muchos de ustedes tendrán válvulas con actuadores Festo, pero no saben que son Festo porque vienen marcados con la marca de la válvula en general. Entonces, igual para nosotros es indiferente la tecnología de operación. Actuadores lineales como para las válvulas de cuchilla o para las válvulas de compuerta y actuadores proporcionales que también son para las válvulas de cuchilla o válvulas de compuerta. Estos de acá vienen con posicionador para hacerlo con un control proporcional y es aquí donde está el posicionador. Entonces yo mezclando el posicionador de un actuador rotativo o uno lineal con un posicionador, ya puedo tener un control de posición y, entre comillas, una válvula de control. Ya lo vamos a ver más adelante. Como una solución para la industria de alimentos, también tenemos unas válvulas de mariposas sanitarias. Esta sí es netamente una marca diferente, o sea, nosotros la distribuimos, la marca es Neumo, es un fabricante alemán, pero tenemos las válvulas sanitarias por si de pronto a alguien le gustaría conocer un poco más de ellas. Y en la parte de instrumentación, pues esto realmente sí está apenas comenzando y maneja lo que son sensores de presión hasta 100 bar y sensores de caudal en dos medidas, 32 litros por minuto y 100 litros por minuto, por lo general para líquidos y no temperaturas altas, es más como para agua, etcétera, otro tipo de fluidos de viscosidades parecidas. Pues bien, ahora sí entramos entonces en tema sobre válvulas de control. Entonces, lo primero que debemos tener claro cuando hablamos de válvulas de control es entender qué es la cavitación. Tenemos muchos conceptos, por lo general cuando yo tengo capacitaciones en directo con las personas, les pregunto qué es la cavitación y por lo general siempre hablan, no, presión, diferencial de presión, burbujas en la tubería, etcétera. Pero la idea es estandarizar los conceptos. La cavitación como tal se produce por una caída de presión.
Entonces, siempre que ponemos en una tubería diferentes tipos de elementos, generamos una caída de presión. Las válvulas generan caídas de presión. Entonces, tengo una presión 1 de entrada y una presión 2 de salida con la caída de presión. La presión cuando cae sobre el punto de la válvula, pues la energía se tiene que convertir en algo, no desaparece. Y entonces aquí tenemos lo que es la máxima velocidad de flujo en este punto. Entonces ahí toda la energía o la caída de presión se convierte en una velocidad de flujo mucho mayor. Un ejemplo típico de eso es cuando queremos regar las plantas de nuestra casa y tenemos la manguera con agua, ponemos el dedo, entonces hacemos que haya una caída de presión, pero aumentamos la velocidad de flujo ahí, por eso el chorro sale con un efecto parabólico mucho más alto. Ahora, la diferencia entre el ejercicio de la manguera y de una válvula de control es que igual la válvula tiene que salir, realmente el fluido tiene que salir dentro de una tubería totalmente cerrada. Entonces, el fluido tiende a abarcar todos los espacios posibles o a abarcar todo el espacio de la tubería. Entonces, recordemos cómo vienen molecularmente los estados. Cuando yo estoy hablando de estado sólido, yo tengo las moléculas unas muy juntas a otras. ¿Sí? Es más, tienen como un enlace iónico muy fuerte que difícilmente lo puedo separar. Cuando están en estado líquido, las moléculas igual están unas juntas a otras, pero lo que hacen es compartir su última capa y por lo cual ellas tienen un movimiento, fluyen entre ellas, por eso tienen movimiento. Y cuando están en estado gaseoso, están muy excitadas unas a otras. Tenemos espacio entre ellas. Es más, tratan de repelerse. Aquí vamos en estado líquido, aumentamos la velocidad, hay una recuperación de presión, el líquido trata de abarcar toda la tubería y entonces empieza a generar un efecto que se llama flashing o vaporización instantánea, que no es más que las moléculas se tratan de alejar y empiezan a dejar espacios muertos dentro de ellas. Recordar que yo puedo convertir del estado líquido al gaseoso no solamente calentando, sino por diferencial de presión yo puedo extraer el estado gaseoso en ese punto. Es más, así se hace, por ejemplo, las extracciones de los aromas, de las frutas y todo eso, para después utilizarlas en los cosméticos o en las lociones, etcétera. Entonces tenemos ese efecto. Hasta ahí no hay ningún problema. Esto se le dice flashing o vaporización instantánea. Y realmente en la industria química se utiliza mucho cuando yo quiero hacer una dosificación, porque yo fabrico un Venturi y ese Venturi utilizo las ventajas del Venturi porque tengo una presión 1, tengo una presión 2 de salida, tengo máxima velocidad de flujo, tengo burbujas y lo que hago es aquí dosificar en la parte superior mi químico. Entonces, dosifico el químico donde tengo mayor velocidad de flujo y donde después las burbujas me hacen una mezcla perfecta. Entonces tenemos aquí lo que es el flashing o vaporización. La cavitación se genera es cuando esta recuperación de presión es muy fuerte y ya las moléculas que están en el estado gaseoso, que están en el estado líquido abarcando toda la tubería, esos espacios vacíos ya no tienen más para dónde echar, ya no tienen más espacio. Entonces empiezan a implosionar internamente. Entonces una válvula puede generar cavitación, puede generar un bloqueo de flujo cuando está totalmente abierta y no da paso de líquido, no da paso de flujo, así la restricción es bastante alta. Físicamente yo sé que una válvula genera cavitación porque si la tubería está en forma horizontal, cuando abre y cierra, la válvula zumba y vibra. Hace y vibra la válvula como tal. Y cuando yo hago reparaciones, yo la identifico porque lo que tengo es que el cuerpo está totalmente erosionado. Yo veo es como si le hubieran sacado piecitas al cuerpo de la válvula. Entonces esto es la cavitación. El golpe de ariete, en cambio, se da por un cambio bruscos de velocidad de flujo. Entonces, no es por caída de presión. Suele generar confusiones porque casi siempre en el golpe de ariete yo veo es un pico de presión, pero realmente es generado por un cambio brusco de la velocidad del flujo. Entonces, cuando yo cierro una válvula muy bruscamente, obviamente se estrella el flujo que venía con una inercia, hay un pico de presión que puede reventar la tubería y retorna sobre su propia línea. Yo físicamente, ¿cómo sé que que genera una válvula golpe de ariete? Porque si está efectivamente en el mismo sentido horizontal y la válvula cierra bruscamente, la tubería completa tiende a moverse en la misma forma donde venía el fluido y el golpe es seco, suena ¡pah! Un golpe seco dentro de la válvula. Y cuando yo la reparo, yo la puedo identificar porque es como si le hubieran dado un golpe seco a la válvula internamente. O sea, no veo erosión, veo es un golpe fuerte que torció o movió ya sea el disco de una válvula mariposa o el tapón de una válvula de globo, etcétera. ¿Puedo evitar el golpe de ariete? Sí, claro, puedo evitarlo. ¿Cómo? Controlando la velocidad de apertura y cierre que tengo de la válvula.
Hay diferentes formas. Por ejemplo, si yo tengo actuadores neumáticos, pues utilizando reguladores de flujo, puedo mover que la válvula de apertura y cierre sea mucho más lenta. Si yo tengo un actuador eléctrico, normalmente los actuadores eléctricos tienen 2 o 3 velocidades preseteadas, entonces pues ajustarlo para que opere a una velocidad mucho más baja la válvula. En las válvulas solenoides, o sea, las que vienen con bobina directa, ¿cómo lo puedo evitar? Normalmente las válvulas de membrana en los diámetros de 1,5, 2 pulgadas más grandecitas, ellas tienen un regulador que está sobre el cuerpo de la válvula. Normalmente no sabemos para qué existe ese regulador, para qué sirve. Pues bien, ese regulador, yo con el destornillador lo modifico y varío la velocidad con la cual el fluido llena la membrana en la parte superior de este tipo de válvulas, por lo cual yo hago que al ingresar más suave el líquido ahí, la válvula cierre mucho más suave cuando hago la operación de cierre. O en las válvulas de asiento inclinado, ¿cómo lo puedo evitar? Pues bien, las válvulas de asiento inclinado, por eso existen dos tipos, en contra del sentido de flujo o a favor del sentido de flujo. Ellas que son en contra del sentido de flujo, o sea que ustedes ven que el fluido está en oposición al actuador, o sea, el actuador cierra en contra de la válvula, son ideales para evitar el golpe de ariete porque amortiguan la velocidad del flujo. ¿Sí? En cambio, las que son a favor del sentido de flujo, ¿qué sucede? El mismo flujo aumenta la velocidad del tapón de cierre y obviamente va a tener posibilidades de golpe de ariete. Entonces, ¿el golpe de ariete se puede evitar? Sí, claro, se puede evitar y se puede solucionar. Pero se puede evitar y se puede solucionar la cavitación. Pues bien, esta es la primera pregunta que tenemos para el final de la parte teórica en cómo lo podemos solucionar. Entonces, tenemos todavía ya una pregunta abierta, que es cómo puedo evitar el golpe, la cavitación. Golpe de ariete, ya sabemos cómo lo podemos hacer. Pues bien, el otro término que debemos tener claro es qué es el CB o el KB. Resulta que todas las válvulas tienen este valor KB o CB en las fichas técnicas. La diferencia principal que hay entre KB y CB es de dónde es fabricada la válvula. KB está fabricada en cualquier compañía que sea, por ejemplo, europea y que maneje el sistema internacional y está dado en metros cúbicos por hora, mientras que el CB son válvulas ya sea que el diseñador utilice el sistema inglés, o sea, hasta en galones por minuto. Esa es toda la diferencia. Igual ustedes aquí ven la conversión por si alguien la quiere tener, pero realmente es muy sencilla. Pero el KB o el CB es la capacidad de flujo que tiene la válvula. Oye, aquí hay un tema bastante interesante. Es la capacidad de flujo, más no el caudal. El caudal es diferente. El caudal, si yo tengo una tubería, el caudal es de toda mi área cuánto se demora en desplazar el flujo de un lado hacia otro. Flujo, en cambio, es solamente una partícula que yo miro cuánto tarda en ir de un lado a otro. No tiene que ver con la viscosidad, densidad del fluido ni nada. Por eso el KB o el CB es una constante que utilizamos normalmente para el diseño de las válvulas. Por eso todas las fórmulas que hay sobre caídas de presión, capacidad de caudal, etcétera, que hay en las válvulas de control, siempre utilizan el valor del KB o el CB como una constante dentro de la fórmula. Y los otros elementos son ¿qué? La viscosidad, la presión, etcétera. Pero entonces, para que sea una constante, ¿cómo se debe determinar? Resulta que el KB o el CB es único para cada tipo de válvula. O sea, cada fabricante en cada tipo de válvula tiene un valor único, ese valor, que es netamente práctico. Entonces se pone sobre un banco y se hace con agua a una temperatura no superior de 50 grados y sobre tubería llena. Y se hace la prueba de cuánto es la capacidad de flujo que tiene esa válvula. Puede ser que en la industria normalmente pues tenemos varios fabricantes de válvulas mariposa, por ejemplo, y que queramos ver el CB de una válvula de mariposa de 4 pulgadas. Si las comparamos entre todas las marcas, casi todas tienen el mismo CB, porque el tipo de válvula es muy similar, pero el valor es único para cada tipo de válvula. O sea, el que maneja un fabricante X a un fabricante Y en una válvula de mariposa de 4 pulgadas, si lo comparan, hay alguna variación pequeña, pero hay alguna variación. Entonces, ese es el valor del KB o el CB y por qué es una constante, porque es el valor o la capacidad de flujo que tiene la válvula probada con agua a unas condiciones estándar. Y por eso se utiliza para lo que es ya toda la parte de formulación que tiene cada válvula en particular cuando quiero hacer un control proporcional de ellas, caídas de presión, etc. Pues bien, cuando graficamos
este tipo de valores, entonces tenemos aquí una curva que, por ejemplo, en el eje Y tengo el CB, mientras que en el eje X tengo 100% de apertura de la válvula. Si graficamos eso, existen tres tipos de curvas características: válvulas de apertura rápida, válvulas lineales y válvulas isoporcentuales, que la mayoría de las válvulas en el mercado son isoporcentuales. ¿Qué son las válvulas de accionamiento rápidas? Son aquellas que yo tengo que medio abrir un poco el flujo y prácticamente me da toda la capacidad de flujo. Normalmente son las válvulas de seguridad, las que encontramos en las calderas, cuando hay una sobrepresión y yo quiero desfogar toda la presión allí. Para control proporcional tenemos lo que son las válvulas lineales y las válvulas isoporcentuales. La válvula lineal, su función es una pendiente por X, que sería en este caso la apertura de la válvula, mientras que la isoporcentual es E a la X, es exponencial la función. En este punto, lo que más cuesta a veces entender es, si a uno en la parte de control, cuando uno le enseñan control de bucle cerrado y todo eso, lo primero que le dicen es que uno tiene que utilizar todos los sistemas lineales, y si no es lineal, pues linealícelo para poder hacer después todo el control y calcular el proporcional, derivativo, integral. Pues bien, ¿por qué un fabricante de válvulas se molestaría en hacer una válvula que sea exponencial? ¿Ya? Entonces, esta es la segunda pregunta que tenemos para la parte teórica al final, que vamos a solucionar. Entonces, la primera es cómo se evita la cavitación, y la segunda es por qué existen válvulas de control isoporcentuales. Pero para entender un poco más eso, tenemos que llegar otra vez a los sistemas de control. De recordar que los sistemas de control es una señal de referencia, que es la señal en donde yo quiero que vaya mi sistema. Si es una válvula, por ejemplo, sería el lugar de apertura de la válvula. El controlador PID, que por lo general está metido dentro del posicionador. La función de transferencia, que no es más que el modelamiento matemático de la válvula, en este caso la válvula de control. Y tenemos el retorno o la función HDS, que sería el sensor, que es el posicionador que el sistema tiene para dar el feedback de la posición, que normalmente es un encoder o un potenciómetro, etcétera, en los posicionadores. Pues bien, para poder entender un poco más toda la parte de control, pues necesitamos recordar para qué sirven o qué hacen las constantes proporcional, la constante integral y la constante derivativa. Entonces, inicialmente yo tengo un sistema con una válvula y la válvula tiene la siguiente respuesta. Entonces voy a graficarla acá primero en rojo. La válvula llega, yo le mando que vaya a un set point, por ejemplo, a una apertura determinada, puede ser al 50% de apertura. Entonces, digamos acá que sea el 50% de apertura, o sea, la mitad. Y la válvula me tarda un tiempo determinado para llegar hasta esa posición. ¿Sí? Así estaría sin controlador, sin ajustar los parámetros PID. Si yo quiero aumentar la velocidad de reacción de mi válvula, yo lo que tengo que ir es a mi posicionador y ajustar la constante proporcional. ¿Por qué la constante proporcional? Porque los sistemas de bucle cerrado funcionan, trabajan en función de qué, del error, de lo que yo quiero versus en dónde va. Si yo lo que hago con la constante proporcional es exagerar ese error, obviamente voy a hacer que el sistema trate de ir mucho más rápido al lugar. Y ahí es donde tenemos ya el primer sistema. Efectivamente, se mejora con la constante proporcional el tiempo de operación, el tiempo de conmutación de la válvula, pero se me presenta un segundo problema, que es el sobrepico. Ese sobrepico se da porque obviamente la válvula en sus componentes mecánicos y en su actuador pues tiene una inercia determinada, la velocidad con la que se llena de aire, por ejemplo, el actuador, etcétera, que cuando yo exagero el error, difícilmente al posicionador le va a quedar fácil poder compensar eso cuando ya esté llegando, y entonces él lo que va a hacer es irse de la posición, salirse un poco de la posición y después corregirla. Para arreglar este pico de posición está la constante integral. La constante integral lo que me hace es reducir, digamos, ese sobrepico, pero tiene un inconveniente, que el error estacionario me lo deja mucho más largo. ¿Cuál es el error estacionario? Es la perturbación o la oscilación que hay después de que él posiciona hacia futuro. Entonces ahí es cuando vemos que una válvula llegamos y posiciona y se demora mucho en quedarse estable. Y entonces empieza a oscilar en un mismo rango de ángulo. Realmente no varía mucho, pero empieza a oscilar.
Y es ahí donde efectivamente en los posicionadores ya tenemos que ir a una constante derivativa, que no es más que un filtro. ¿Qué hace ese filtro? La constante derivativa del filtro lo que hace es anular todo ese tipo de perturbación desde un tiempo determinado hacia futuro o dejarlo pasar completamente. Es uno de los más difíciles de ajustar, la constante derivativa, porque si yo lo hago mal, puedo hacer que la válvula ni siquiera me opere, quede totalmente bloqueada. Esto se relaciona no solamente a las válvulas de control, sino en todos los sistemas de bucle cerrado que hay, ya sea control de temperatura, presión, etc. Pues bien, entramos a lo que es las válvulas lineales y las válvulas isoporcentuales. Yo les voy a mandar esta presentación, ustedes ya después con tiempo pueden entrar en detalle a mirar las fórmulas, pero a mí lo que me interesa de toda esta parte de las fórmulas es lo siguiente. Este gráfico de acá existe sí o sí y siempre pasa. ¿Qué es? Tenemos en el eje Y la pérdida de carga de presión y en el eje X tenemos el porcentaje de caudal. En esos dos lo que tenemos es lo siguiente. Entonces tenemos una gráfica que es la caída de presión de la línea, o sea, de la tubería. ¿Qué me indica? Que entre más caudal yo lo suministre a la tubería, la caída de presión es mayor. Un ejemplo típico de esto que podríamos relacionarlo muy fácilmente, lo que sucede es, si a un cable eléctrico yo le meto más corriente de la que él soporta, ¿qué sucede? Se calienta. Y eso es un reflejo de ¿qué? De que hay fricción, porque los electrones no alcanzan a pasar en la misma proporción sobre un diámetro de cable mucho más pequeño. No hay conducción de electrones. Lo mismo pasa con los fluidos. Entre más fluido yo le meta a una tubería, más líquido, ella me va a hacer mayor oposición el líquido, por lo cual me hay una caída de presión más alta. Las bombas, en cambio las bombas es todo lo contrario. La bomba al principio genera una caída de presión muy alta. A medida que van dando la bomba, se emparejan las cargas hasta que llega a que la presión recae. ¿Por qué? Vamos a mostrártelo aquí muy rápidamente para efectos prácticos. Aquí yo tengo la bomba y tengo un flujo determinado acá arriba. La bomba al principio no está funcionando, pero yo tengo acá una energía potencial, que es el peso del líquido sobre la altura que tengo, donde si no estuviera la bomba, el flujo pasaría derecho y podría salir sobre la tubería. Cuando la bomba empieza a funcionar, llega a un punto de equilibrio donde iguala el flujo que por solamente la altura y el peso que me dé en el tanque el fluido, podría pasar con respecto a lo que la bomba va funcionando. Pero después la bomba prácticamente aumenta la velocidad y lo que me está haciendo es una succión del flujo mucho más alta, por lo cual el diferencial de presión entre lo que yo tengo aguas atrás a lo que tengo aguas adelante baja considerablemente. Por eso es que tiene esta curva. Las bombas al principio generan una caída de presión alta y empiezan a mantenerla estable hasta cuando la bomba empieza a andar o a dar succión mucho más alta. En todo este tema, ¿dónde están las válvulas? Pues las válvulas son las que deben asumir ese diferencial de presión. En la ficha técnica de las válvulas de control ustedes encontrarán un delta P, que es la caída típica de las válvulas de presión. La caída de presión de una válvula típica. Ese delta P debe ser mayor que la diferencia que hay entre la caída de presión de mi tubería en un caudal determinado y mi bomba. Si no es así, si la caída de presión en la ficha técnica es menor que este valor de la diferencia entre los dos, genero cavitación. En cambio, si es mayor, no genero cavitación. Entonces, aquí está la respuesta, la primera respuesta al tema. ¿Puedo evitar la cavitación? Sí, sí la puedo evitar. Tengo que seleccionar una válvula que me dé una caída de presión mayor para que me asuma la diferencia que hay entre la caída de presión entre la bomba y la tubería a un caudal determinado en un proceso determinado. Por eso es que se tiene que calcular realmente la válvula para esa función específica y no solamente poner la primera válvula que se nos ocurra en el proceso en ese lugar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué válvulas son más propensas a generar cavitación? ¿Válvulas lineales o válvulas rotativas? Las válvulas lineales. ¿Por qué las válvulas lineales? Porque las válvulas lineales, por lo general, el paso del flujo internamente tiene un diámetro mucho menor que el diámetro de conexión de la válvula. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una oposición, hay una caída de presión. Entonces ellas generan caídas de presión más altas que las válvulas rotativas. Tienen una ventaja, que te generan mayor recuperación de presión.
Pero esa recuperación de presión se traduce también en el otro efecto típico de la cavitación, que es una recuperación de presión inestable. Entonces tienen las dos cosas ideales para generar cavitación. Mientras que las válvulas rotativas, en cambio, casi no te generan caídas de presión, prácticamente mínimas, pero tampoco te las recuperan. O sea, si te bajan 5 PSI en la línea, te las mantienen las 5 PSI bajas y ya. Mientras que una válvula de globo te puede tumbar mucho la presión, pero después trata de recuperarte en lo máximo posible. Y por eso son más propensas a generar cavitación. Y lo otro en la parte de válvulas de control es la rangeabilidad. ¿Qué consiste eso? Aquí tenemos una fórmula, vamos a explicarlo sobre la fórmula. La fórmula dice que la caída de presión de la válvula totalmente abierta sobre la caída de presión de mi sistema. Imaginémonos un sistema simple, solamente una tubería y una válvula, no más. No tengo bomba, no tengo instrumentación, no tengo codos, que en efectos prácticos yo debería contemplar todo. Y entonces en este caso es que la caída de presión de mi línea y la caída de presión de mi válvula totalmente abierta, que es el mismo delta P que aparece en las fichas técnicas de la válvula. ¿Qué sucede? Entonces recuerdan por allá, límite, cuando línea, o sea, la caída de la línea tiende a infinito. Este valor tiende a ser ¿qué? Tiende a ser cero. Al ser cero, si empezamos a graficar el comportamiento de las válvulas lineales, ¿qué sucede? Una válvula lineal realmente empieza a comportarse como una válvula de accionamiento rápido, mientras que una válvula isoporcentual se empieza a convertir en una válvula de accionamiento lineal. Relación válvula-flujo, ¿no? No estamos hablando del actuador ni el posicionador. Relación válvula-flujo, comportamiento válvula-flujo que está pasando por ella. En términos generales, ¿esto qué significa? Que cuando la caída de presión de la línea es mucho más grande que la caída de presión de mi válvula, yo necesito es una válvula isoporcentual para que realmente con respecto al flujo, ella funcione en una forma lineal, ¿ya? ¿Dónde vemos eso? A veces en planta queremos hacer un simple control de llenado y vamos a atravesar un salón. Yo puedo tener el reservorio de agua, pongo la bomba y lo ideal sería tender una tubería en línea recta hasta el otro lado, poner la válvula de control y ya, y hacer la válvula de control y hacer la dosificación. Seguramente si yo hago las cuentas ahí, la caída de presión de mi línea va a ser nula porque no tengo codos, no tengo nada. Pero en las plantas no sucede eso. En las plantas yo normalmente tengo una canaleta y por acá se tiene que ir el agua y entonces tengo que recorrer media planta para poder llegar hacia ese sitio. Cuando estamos en instalaciones, a veces se acaba la tubería de 2 pulgadas, entonces le vamos a poner una y 1,5 y empezamos a hacer todo ese tipo de juegos. Entonces, cuando empezamos a mandar esa línea y ponemos todos esos accesorios y todo eso para poder darle media vuelta a la planta para llegar al sistema de donde quiero hacer la dosificación, si yo me pongo a hacer cuentas, seguramente la caída de presión de todos los elementos que puse en la tubería es mucho mayor que la caída de presión que tiene mi válvula, por lo cual yo necesito es una válvula isoporcentual para que se comporte en forma lineal. Y ese es por eso el motivo que las válvulas isoporcentuales son mucho más comunes en válvulas de control que las válvulas lineales, porque casi siempre tengo ese efecto, caídas de presión de todo mi sistema mucho más altas que la de la válvula como tal. Entonces, con eso solucionamos la segunda incógnita, porque existen válvulas de accionamiento isoporcentual. Pues bien, en los posicionadores, aquí vemos los posicionadores son los encargados realmente de recibir la señal de 4 a 20 miliamperios, ¿cierto? Y traducirla en 2 líneas de aire para que vayan al actuador y posicionen el actuador. Pero esta es una relación señal de 4 a 20, posición actuador, no caudal. Entonces, cuando estamos hablando de válvulas isoporcentuales, tenemos unas curvas características y es aquí donde en la parte matemática aparece una relación. Las válvulas lineales por lo general tienen una relación 1 a 15 o 1 a 30, mientras que las válvulas isoporcentuales tienen una relación 31 o 51. ¿Qué es lo que sucede? Y es algo que normalmente no utilizamos de nuestros posicionadores. Todos los posicionadores internamente tienen en la parte donde dicen linealización, tienen una cosa que les dicen, su válvula es lineal. Si no es lineal, entonces está la relación 1.25, 1.30, 1.50.
Casi nunca nosotros utilizamos ese valor del posicionador. Entonces, si tenemos una válvula isoporcentual, seguramente en la ficha técnica o en la etiqueta dice relación 1.25 o relación 1.30, que es la curva, estas curvas que están acá. 1.50 es la más pronunciada, 1.25 es la menos pronunciada. Vamos a encontrar eso. Entonces tenemos que ir a nuestro posicionador y en el posicionador decimos no, es una válvula isoporcentual y tiene una relación 1.50. ¿El posicionador qué hace ahí? Vamos a cambiar aquí de color para poderlo ver. El posicionador lo que me hace es un espejo de la señal de 4 a 20 miliamperios para compensar la linealidad de la señal de 4 a 20 con respecto al comportamiento del actuador a lo que sucede con la válvula y el flujo. Con eso, entonces linealizo todo el sistema de control y con eso tengo una mejor respuesta. Por lo general eso nunca se hace, entonces puedo tener una válvula de control muy buena, puede ser isoporcentual, efectivamente porque la caída de presión aguas atrás era mayor y necesitaba isoporcentual y eso, pero yo tengo mi relación señal PLC al posicionador y al actuador lineal, mientras que el comportamiento de la válvula es isoporcentual. Entonces ahí es donde yo necesito realmente llegar al posicionador y decirle, ojo, usted lo que tiene ahí conmutando es una válvula isoporcentual. Y esa es la forma de hacerlo para que todo el sistema quede linealizado. Pues bien, entonces tenemos alternativas de tener con el posicionador. Puedo tener válvulas de bola ya sean bridadas, ya sean roscadas, válvulas de bola convencionales. Pero la válvula de bola en sí, simplemente la válvula de bola no sirve para control. No sirve para control porque ya tiene una característica. Cuando yo voy abriendo la apertura, llega más o menos al 50% de apertura y de ahí para adelante prácticamente te bota todo el flujo de la válvula. Entonces es muy difícil hacer un control. Y es por eso que se inventaron lo que son las válvulas puerto en B, que lo que hacen es tratar de linealizar ese último tramo de operación tan brusco que tienen las válvulas, que junto con un actuador y un posicionador puedo tener una válvula de control. Estas válvulas de control de bola, dependiendo del puerto en B de la válvula, yo puedo tener diferentes caudales. Entre más pequeño sea la ranura, pues tengo obviamente menos capacidad de flujo. Aquí estoy comparando una misma válvula de 4 pulgadas, pero entonces un puerto en B en 15 tiene menos capacidad de flujo que una válvula puerto en B 90, pero es mucho más lineal. ¿Dónde se utilizan las válvulas de bola puerto en B para dosificar? Puerto en B de bola se utilizan en sistemas de dosificación y cuando manejamos líquidos, no para vapor. Las válvulas de bola en control, si las utilizo para vapor, voy a tener un desgaste prematuro de los sellos. Y como ustedes sabrán, las válvulas de bola tienen 2 sellos en teflón externos que soportan la esfera. Entonces se desgastaría muy rápidamente. Por eso es que este tipo de válvulas, los sellos ya no son en teflón, sino son en PIC, un material que son más resistentes a la abrasión y a la fatiga. Entonces tenemos ese tipo de válvulas de control. En el mercado existen otro tipo de válvulas de control. Voy a adelantarme aquí para mostrárselas. Están las válvulas de bola puerto en B, pero también están las válvulas de bola segmentada. No confundirlas, son diferentes. La válvula de bola puerto en B puede tener el mismo cuerpo de una válvula estándar, pero lo que cambia es la esfera para ranurar o para tratar de linealizar el caudal. En estas, ¿qué hago? Limito el caudal, indiferente del diámetro. Mientras que en las válvulas de bola segmentada, lo que se tiene es la esfera, es como una mezcla entre una válvula mariposa y una válvula de bola. Entonces, esa esfera curva que tiene ahí sin la otra parte de la esfera, lo que hace es que cuando quede completamente abierta, da full capacidad de flujo. Y mientras va cerrando, linealiza la operación de la válvula. Este tipo de válvulas de bola segmentada dan mayor capacidad de flujo porque dan lo de la tubería llena, dan un rango de control bastante bueno, pero son más enfocadas para fluidos que sean altamente viscosos o pastosos. Por ejemplo, en pulpa y papel, todo lo que es pulpa y papel, se manejan este tipo de válvulas, porque lo que yo necesito en la pulpa de papel es que no se acumule producto con un elemento interno que bloquearía la válvula. Mientras que las válvulas de bola puerto en B se utilizan más en sectores como el químico o farmacéutico, porque necesito un control fino de dosificado, un control fino de dosificación, y ahí la caída de presión ya no es un factor prioritario, ni tampoco que se pueda atascar con algún tipo de fluido como la pulpa de papel, sino que va a fluir por el puerto en B sin ningún problema. Entonces son cosas diferentes las dos válvulas, los dos tipos de válvulas de control. Entonces en este caso, pues esto tiene lo que son válvulas de bola puerto en B
y pues tiene el posicionador para hacer el conjunto completo. Entonces ahí ya depende si la quiero bridada, roscada o para la industria farmacéutica como la de los sellos cavity sealer que les mencionaba, que evitaba que fluidos que se empastaran sobre el cuerpo de la válvula, etcétera, se puede hacer. Otra son las válvulas de mariposa. Pues bien, la válvula mariposa, aunque no es considerada una válvula de control, tiene un comportamiento bastante lineal en su operación de apertura y cierre. Donde no es muy lineal, al principio porque despega los sellos de la empaquetadura y al final porque el disco prácticamente no le da mayores diferencias del flujo. Pero en aplicaciones donde yo requiera mantener un caudal determinado en una tubería que me mantenga siempre, la válvula siempre va a estar modulando en todo el centro de operación, donde tiene un comportamiento del CB o de la capacidad de flujo muy lineal, por lo cual es una solución bastante económica y bastante buena, que no me va a generar caídas de presión en la línea ni nada de eso, y que puedo manejar estándar. Entonces yo puedo tener válvulas de mariposa, indiferente de la válvula mariposa, puede ser una de sellos en teflón, puede ser una de PVC, eso ya se selecciona dependiendo del fluido que necesitamos, pero puedo tener un control proporcional, siempre y cuando no sea utilizado en dosificación, pero el resto, para mantener una presión o mantener un caudal determinado en tubería, funcionan bastante bien. La otra alternativa también es una válvula de compuerta, una válvula de cuchilla, que también esto la ofrece, con un actuador. Este es un actuador especial que tiene un potenciómetro interno. Ese potenciómetro interno hace que el cilindro podamos saber dónde está en todo el lugar de operación, que junto a un posicionador hago el control proporcional de una válvula de compuerta, una válvula de cuchilla. Este tipo de válvulas, como les decía, son más usadas para manejo de slurry, lodos o fluidos pastosos, fluidos que tengan trazas largas, plantas de tratamiento de agua residual, minería, etcétera, donde yo puedo utilizar este tipo de válvula que me está dando un comportamiento muy bueno, esas características de flujo que tengo, que otra válvula no me las daría. Por ejemplo, una válvula mariposa se dañarían los sellos, una válvula de bola se atascaría, una válvula de globo totalmente se bloquearía. Entonces me da unas características muy importantes en ese tipo de fluido, pero que la puedo controlar proporcionalmente. Y la curva característica que tienen esas válvulas es bastante interesante, es muy estable. Aquí lo único que hay que tener en cuenta en las válvulas de compuerta, en las válvulas de cuchilla para el control proporcional, es que estas válvulas por su forma constructiva generan mucha turbulencia en el fluido. Al generar mucha turbulencia en el fluido, si yo pongo sensores de instrumentación aguas adelante que sean o que funcionen por ese tipo de perturbación, por ejemplo, ¿cuál? Tipo vortex o los que son tipo turbina, pues voy a tener señales erróneas. Entonces hay que tener mucho en cuenta es eso. Si ya es un problema es de aguas adelante con el sistema de control o el sistema de medición de caudal. Pero si yo pongo, por ejemplo, sensores de caudal másicos, que lo que mide es la masa, el peso que viene ahí, o los que son conductivos, si el fluido es conductivo, pues no va a tener ese problema. Entonces aquí hay que tener en cuenta más es el tipo de sensor con el cual voy a hacer después el control, por ejemplo, de caudal. Pero tiene un comportamiento bastante interesante lineal. Y por último, tenemos en el rango de las válvulas de globo, la válvula de asiento inclinado, que viene con un posicionador especial que trae acá abajo el rango para detectar la posición y un conector acá donde viene solamente la señal de 420 miliamperios. Las válvulas de globo y de asiento inclinado proporcionales por lo general se utilizan más en líneas de vapor. ¿Por qué? Son excelentes para líneas de vapor. El vapor es muy abrasivo, genera partículas de óxido en la tubería que si yo la juntara con válvulas de bola puerto en B dañaría rápidamente el teflón. En válvulas de mariposa se lo come, excepto si son válvulas de high performance, o sea, de doble excentricidad, porque en ese caso, y hay aplicaciones que se están haciendo mucho en las calderas, reemplazan esas válvulas de compuerta viejas que hay por válvulas de mariposa de alto performance, no estas, sino las de alto performance, para control proporcional. ¿Ya? Pero en casi todos los rangos, cuando manejo líneas de vapor, lo ideal es la válvula de globo o de asiento inclinado, porque por su forma constructiva, cuando cierra el tapón, el mismo líquido que empuja cuando hace el cierre, limpia el asiento por donde va a ser el sello de la válvula, por lo cual es una válvula que dura mucho más tiempo, tiene un ciclaje mucho mayor y es muy resistente a fluidos abrasivos. Entonces, por ejemplo, para líneas de vapor, es una de las mejores alternativas, válvulas de globo, o en este caso lo que ofrece Festo, válvulas de asiento inclinado
proporcionales. Entonces, como ustedes verán, diferentes tipos de válvulas de control, todas dependiendo del tipo de fluido, realmente tienen condiciones bastante buenas para poder hacer ese control proporcional. Todo depende realmente del fluido, que es otra charla que damos sobre qué tipo de válvula sirve para cada tipo de fluido. Esta de acá, ven ustedes la gráfica acá, se ve, es bastante estable en forma de S. Creo que no la alcanzan a ver, está bastante el color muy tenue, pero es como una S. Vamos a graficarla acá. Pues bien, esto era lo correspondiente a la capacitación en válvulas de control, la charla que teníamos programadas para el día de hoy. Espero les haya gustado y hayan sacado de aquí la información más importante o lo que ustedes en planta consideren de mayor interés. Entonces vamos a mirar las preguntas. Edwin Cárdenas me dice, lamentablemente se escuchó muy mal. Buenos días, hace 7 minutos se perdió el audio, no escucho nada. Listo. Bueno, pero en términos generales no hay mayores preguntas sobre el tema. Sí, buenos días, César. Bueno, creo que no hay dudas. Ok, John, muchísimas gracias. Bueno, lo que se hace a continuación, ya que no tienen algunas dudas, me gustaría saber qué tipo de válvula de actuador se utilizan. Podrían enviarme el video de la charla. Sí, el video de la charla se les va a adjuntar y se les va a enviar a cada uno en la industria petrolera. Gracias. Ok, en la industria petrolera lo que normalmente se usan son válvulas de bola tipo trunnion. La válvula de bola tipo trunnion es una válvula de esfera que viene, su esfera está soportada tanto en la parte superior como en la parte inferior por un eje, a diferencia de las válvulas de bola flotante, donde es la esfera, los sellos en teflón soportan la esfera. ¿Por qué se utilizan válvulas de bola? Porque las válvulas de bola funcionan como válvulas de seguridad. Traten de abrir una válvula de bola desde la esfera, no pueden hacerlo. Entonces, la válvula de bola, si el actuador está totalmente sin aire o el actuador eléctrico sin funcionamiento, sin electricidad, el mismo flujo no puede abrir la válvula. Entonces, la primera condición que te tienen petróleos, que cuando yo cierre, si hay una sobrepresión, mantenga el cierre. Perfecto. Pero el segundo tema es cuál, que cuando yo abra, de full paso, porque yo en el sector petrolero necesito bombear grandes distancias de flujo sin nada, o sea, es un oleoducto completo y tiene una válvula de seguridad al final. Entonces lo que necesito es mínimo pérdida de carga, mínimo pérdida de presión, por lo cual las válvulas de bola tipo trunnion son las que más se utilizan en el sector petrolero. Para ya cosas muy puntuales se utilizan lo que son válvulas de doble sello y purga. Realmente esas válvulas son muy especiales, no hace parte de las válvulas convencionales, es una válvula rotativa, entre rotativa y lineal, que lo que hace es que rota, hace el cierre, pero cuando ya hace el cierre, además de eso, ella se desliza sobre la tubería y baja, como una válvula de cuchilla. Son dos válvulas en una. ¿Eso qué logra? Que cuando yo tengo una reparación, como la válvula baja y hace estanqueidad, yo puedo abrir la válvula, cambiar el tapón o la esfera interna sin necesidad de que haya fuga, porque la válvula me sigue haciendo estanqueidad en los dos lados, reemplazo esa unidad y otra vez la cierro. Otra vez la monto y la cierro. Entonces es una válvula que se puede reparar en línea y que tiene las propiedades de una válvula rotativa y de una válvula lineal. Entonces son válvulas de doble sello y purga, también se utilizan en el sector petrolero. Y por último, se manejan también lo que son válvulas de globo, pero bueno, realmente válvulas de globo más es para gasoductos. Esas serían como las válvulas que más se usan en el sector petrolero. Por lo general, más que todo, válvulas de bola y válvulas de bola tipo trunnion. Aquí, ¿qué más dice? Quisiera saber qué tipo de válvula puedo usar por una línea de cebo. Es de alta temperatura, hemos instalado válvulas de bola y cortina, pero también siempre se dañan. ¿Me podrías de pronto detallar un poco más qué es cebo? No, no sabría decirte, sí depende. Me escribes aquí abajo sobre válvulas de cebo y miramos qué es cebo. ¿Qué seguridad me brinda un actuador con un sistema de alta presión?
realmente el actuador, bueno, en las válvulas de lineales, como las válvulas de globo o las válvulas de cuchilla, la fuerza del actuador es la que me da la garantía del cierre de la válvula. Ojo, entonces ahí yo necesito eso. Si yo necesito una válvula que la misma válvula me dé la garantía de cierre, tengo que usar una válvula rotativa de bola o válvula tipo plug. De resto, válvulas de mariposa también pasa lo mismo. Entonces, si yo lo que quiero es una válvula que realmente me dé una seguridad de estado, así el aire se vaya, así el actuador diga que es simple efecto, tengo que utilizar una válvula de bola o una válvula tipo plug. De resto, todo el resto de válvulas depende del actuador y la única es poner actuadores simple efecto. Aquí dice, a ver, subo un poco más de las preguntas que tiene. Ok, abajo estamos esperando lo que del SEO, ¿qué es SEO? ¿Qué seguridad me brinda un actuador en sistemas de alta presión? Ya acabamos de decir. Nuestra planta trabaja con tubería de 6 a 40 bar. ¿Existe algún test para saber si tienen, sí, claro, bueno, para saber si tienen desgastes? Uf, difícil. Pensé que era más en la parte de fabricación, porque efectivamente existe una norma en la cual ustedes pueden pedir el certificado de la prueba de la válvula de estanquidad y el fabricante se las tiene que dar. Son las pruebas que hacen en unos lotes según el tipo de válvula para garantizarles eso. Pero ya cuando están operando, realmente lo único que tienen que hacer es montarlo sobre un banco, pero es muy difícil porque necesitarían ustedes un banco que simule los 40 bar de presión, que a veces se hace con aire, ¿sí? O sea, lo hacen con aire, montan la válvula y con el aire saben si tiene fuga o no la válvula, que es como la forma más fácil, porque elevar aire comprimido a 40 bar es mucho más sencillo que una línea hidráulica. Y con eso hacer la prueba, pero realmente son unos bancos que yo sé que existen en el mercado, bancos de test de válvulas, pero son costosos porque necesitan simular todos los diámetros y bridas. Entonces, igual búscalo por internet, se llaman bancos de prueba de presión, los venden ya preestablecidos, pero es la única forma si ustedes quieren hacer ya sobre reparación. Por acá, si el sistema tiene fugas, las válvulas inclinadas también trabajan bien en agua y otros líquidos. Sí, trabajan bien tanto con agua como con otros líquidos, pero tener en cuenta que las válvulas de asiento inclinado generan es golpe ariete. Ustedes tienen que instalarlas en contra del sentido de flujo. Y cuando estén manejando flujos alimenticios, siempre verifiquen que la válvula de asiento inclinado venga con norma 3A, diseño limpio interno, porque no es solamente soldarnos clama una válvula, no, la válvula interna tiene que estar diseñada de tal forma que si yo manejo algo de alimentos o algo farmacéutico no contamina. Entonces tengan en cuenta siempre eso en las válvulas de asiento inclinado. Buen día, mi nombre es Romero Oliveros, podría decir que busca operación lineal del sistema. Esto es. Buen día, mi nombre es Romero Oliveros, podría decir. Sí, tienes toda la razón. Es una conjunta entre lo que pasa, o sea, y ese es nuestro principal pecado. Pensamos que todo lo lineal es porque yo estoy haciendo que el sensor, digamos, tiene un comportamiento lineal en este rango, que yo le estoy dando una señal de control de este rango lineal, todo eso, pero resulta que la válvula tiene un comportamiento no lineal con el flujo, que no es controlable por nosotros, es inherente del flujo, como vimos, depende de las caídas de presión. Entonces, sí, hay que jugar con todos los elementos para poder realmente hacer el sistema lineal. Inclusive el posicionador, que muchas veces ya tiene lo de la linealización de la curva que no usamos, pero que ayuda para que el sistema completo sea realmente lineal y poder trabajar. Es un conjunto de todos los equipos, ¿sí? Y de dimensionamiento. Cuando yo dimensiono una válvula mucho más grande, una capacidad de flujo mucho más grande que lo que necesita mi sistema, yo puedo volver el sistema inestable. Y es por eso que en las válvulas de control, lo último que te piden de información es el diámetro de la tubería. O sea, el diámetro de la tubería no tiene nada que ver ahí. Te piden es que el CB, o sea, la capacidad de flujo que vos necesitas en ese proceso. Porque si se hace con una válvula de un flujo muy alto, el sistema se vuelve inestable, no controlable, así tengas el mejor posicionador y el mejor programador del mundo. Entonces siempre hay que seleccionar la válvula, el CB, la capacidad de flujo, dependiendo del sistema o de lo que vos tengas en planta, de lo que necesite tu proceso. SEO es similar a aceite, 80 grados, pero perfecto. Lo que pasa es lo siguiente, si estás manejando aceite térmico, bueno, es como 80 grados, realmente no es muy alto. ¿Tienes alto ciclaje? Si tienes alto ciclaje, la válvula de bola se te va a desgastar muy rápidamente.
Si el problema es por partículas sólidas y quieres seguir manteniendo válvulas de bola, tienes que comprar válvulas de bola sello metal-metal. Son muy costosas, son difíciles de conseguir, pero son válvulas que prácticamente son eternas para este tipo de aplicaciones que usted me está diciendo ahí. Aceites y si tienen partículas sólidas de pronto mugre, cosas de ese, y soportan temperaturas muy altas. Yo te aconsejaría válvulas de bola, sello metal-metal, si el ciclaje no es alto. Si el ciclaje es alto, cámbiate a una válvula de asiento inclinado, aunque con los riesgos de que te pueda generar golpe de ariete. Los actuadores que se utilizan para la industria petrolera, gracias. Mira, realmente se utilizan actuadores neumáticos y se utilizan actuadores eléctricos. En los eléctricos el cuidado que hay que tener es que sean explosion proof, a prueba de explosión. En los neumáticos a veces no gustan mucho porque yo no puedo controlar que la velocidad de apertura y cierre, por ejemplo, en los sistemas de transferencia y custodia, abran y cierren simultáneamente igual, porque en la neumática es muy difícil hacer eso. Entonces, a veces en ese tipo de procesos no gusta, pero en el resto de procesos gusta mucho el actuador neumático por su flexibilidad. Es más, en gasoductos se utiliza el mismo actuador neumático, pero alimentado con gas para hacer la operación de apertura y cierre. Y los eléctricos, pues bueno, porque son muy fáciles de configurar y poner, pero sus costos mucho más altos y necesitan que vengan clasificados. Entonces, ahí está el tema. Un actuador eléctrico con clasificación Explosion Proof es costosísimo. Y los actuadores se utilizan para análisis petróleo. Gracias. Ok, muchas gracias. Entiendo por operación lineal como intención buscar estabilidad del sistema. Sí, Oscar, muchas gracias. Realmente muy beneficiosa la charla. Enviar los videos y eso. Ok, no puedo escuchar. Bueno, ok, muchas gracias. En caso de cilindro neumático, ¿cómo logro solucionar? En un damper. Bueno, José Garzón, espero que todavía estés conectado. Te voy a poner un video donde se ve un cilindro para un damper. ¿Válvulas solenoides vienen tanto rotativas como lineales? No, las válvulas solenoides solamente vienen de accionamiento por bobina directamente y dependiendo de que si la bobina me conmuta desde 0 a 10, si la válvula necesita presión diferencial o no, es servopilotada o no servopilotada, pero solamente son lineales. Es una membrana que cierra y abre y realmente su rango de operación es muy pequeño, o sea, es lineal, pero abrirán 5 o 6 milímetros máximo la membrana. Listo, voy a ponerle entonces a José Garzón la animación del cilindro para el damper. FPI. Espero que puedas ver bien el video. Aquí está el video. Voy a cerrar la de los chats. Mira, este es un cilindro que vos lo ves físicamente y cumple las mismas normas de un cilindro neumático, igualitico. Si vos tienes un damper allá y el soporte basculante trasero es con soporte basculante trasero, horquillas, flanche, lo que sea, este cilindro te sirve. Internamente tiene un potenciómetro. Ese potenciómetro yo le saco la señal eléctrica desde la parte trasera. Entonces ya viene una oruga, un cable especial que viene con las dos líneas de aire del actuador y el cable del potenciómetro y se cierra la oruga. Lo interesante es que esa oruga puede venir a 60 centímetros como para poner el posicionador al lado o puede venir para 15 metros como para ponerlo a larga distancia. Si se daña el potenciómetro, yo solamente retiro la tapa trasera y reemplazo el potenciómetro. Como el cilindro es estándar, normalmente en los dampers yo tengo cilindros comunes y corrientes de automatización, entonces yo tengo soportes basculantes, horquillas, todos esos accesorios. Entonces a este cilindro le sirven y cumple las mismas medidas internas, o sea, es quita y ponga solamente un cilindro. Pero que junto con el posicionador, yo tengo un cilindro de control proporcional para control proporcional de dampers, por ejemplo. Hemos hecho ya varias aplicaciones, por lo menos aquí en Colombia, en varias plantas. Según el posicionador, yo puedo dejarlo vástago extendido, vástago contraído, o puedo dejar que si hay una falla, el cilindro se quede en su posición, o sea, el damper ni se abra ni se cierra. Y pues ven, el mismo principio funciona para una válvula tipo pinch. Aquí ven la animación, el mismo cilindro funcionando en una válvula tipo pinch. El equipo es bastante robusto porque como viene con electrónica dentro, entonces ya se contempla el IP, es IP69. Claro que es IP69 porque así como se garantiza que el aire no fugue del cilindro, pues obviamente imagínate que puede entrar dentro del cilindro a la parte electrónica. Pues nada, entonces por eso es IP69 este equipo. En Perú y Chile normalmente se utiliza este tipo de cilindros en las celdas de flotación en minería, con muy buenos resultados porque el sistema es muy estable.
a diferencia de otros sistemas que es un cilindro con unas palancas que van a un posicionador, porque vibra mucho y la recuperación de material es muy mala. Entonces, este sería el conjunto, posicionador con cilindro que viene con potenciómetro interno. Sí, claro. La fuerza en un cilindro depende de la presión del aire. En normalmente siempre se dejan que sea estándar a 6 bar o depende del diámetro del cilindro. Pero con este tipo de cilindros podemos llegar casi a mover 3 toneladas con el más grande, que es el 320. O sea, creo que si tienes algo más pesado a 3 toneladas, me comentas, pero para un damper funciona perfecto. O sea, no tiene más. Si ya es un cilindro 320 de diámetro, esto te mueve lo que sea. Cuando son más pequeños es más dificultoso. Entonces los más pequeños sí es mejor utilizar un cilindro eléctrico, netamente eléctrico, no con este sistema. Bueno, creo que no hay más preguntas. Dale. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Me pueden escribir si tienen alguna duda. Mi correo es oscar.canon@festo.com. Sí, sencillo. Oscar.canon, cañón, pero sin la ñ, sino con n, @festo.com. Y cualquier cosa que necesiten, yo les mando información adicional y todo eso. Hay cilindros eléctricos y en dónde se aplicaría. No, esa es otra charla. Quedas cordialmente invitado a una charla que podamos tener sobre ejes eléctricos, servomotores. Hay cilindros eléctricos para máquina muy fáciles de ajustar y de programar. Se llaman Servodrive. Realmente es un equipo excelente, pero hace parte más de otro tipo de tecnología. Pero igual quedas cordialmente invitado. Si quieren, me escribes y te mando información de los cilindros eléctricos por interno. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Que pasen un bonito día.